Bien. Bueno, en primer lugar, como estarán viendo en pantalla, mi nombre es Cecilia Dionisio. Habrán visto que también hay otra profe, que es la profesora Silvia Dejón. Ella hoy no nos pudo acompañar, pero para la próxima clase sincrónica también se va a estar sumando, ¿sí? Este año, esta materia que venimos dando desde hace 3 años, em, se hace cuatrimestral, así que en realidad tenemos contenidos similares, pero los vamos a estar trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre en vez de algunas semanas como solíamos hacer anteriormente. Por otro lado, como les decía, la profesora Silvia Dejón hoy no se pudo sumar, pero se va a estar sumando para la próxima clase sincrónica para que la puedan conocer y ahí entonces también ella les va a estar pudiendo saludarles y comentarles sobre su incorporación a la cátedra a partir de este año. Me interesa que primero revisemos un poco los contenidos que vamos a ver y la metodología con la que vamos a trabajar a lo largo del seminario. En primer lugar, ustedes van a ver, esto es estrictamente lo que está en el programa de la materia, van a ver que la materia se organiza alrededor de 3 ejes, lo van a ver igual reflejado en el campus virtual, en el aula virtual. Estos 3 ejes son el primero que es currículum y ESI como política pública, el segundo que son modelos de enseñanza, sesgos y resistencias frente a la ESI, y el eje 3 que es transversalización de la ESI, interseccionalidad y pedagogías antinormativas. En estos 3 ejes que vamos a organizar la materia, vamos a organizar las clases. Ustedes van a ver cuando entren al campus virtual, por tanto, que van a tener un eje, en una pestaña con un eje, y después subpestañas que van a marcar las clases que hay dentro de cada uno de estos ejes, ¿sí? No quiere decir que cada eje va a tener la misma cantidad de clases, pero sí cuando ustedes tengan que buscarlo, digamos, adentro del aula virtual, lo van a organizar de esta manera y lo van a ver organizado de esta manera, ¿sí? Por otro lado, como decíamos, en estos 3 ejes, el que nos convoca hoy, que es el primero, que es currículum y ESI como prácticas, como políticas públicas, es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy y en la clase que viene. Y a partir de las siguientes clases vamos a estar abordando modelos de enseñanza, sesgos y resistencias, y luego, como decíamos, la parte de transversalización, interseccionalidad y pedagogías antinormativas. Lo que me interesa rescatar acá y que presten atención es cómo vamos a organizar la cursada y el trabajo, ¿sí? En términos generales, lo que vamos a hacer es trabajar la mayor parte de las tareas y de los trabajos que planteemos de manera grupal, ¿sí? Para eso es importante que ustedes armen los grupos, alrededor los vamos a ir dejando en las consignas, pero de entre 3 y 4 personas, y que esas consignas las puedan resolver. Por supuesto que vamos a dejar aclarado en cada consigna cuándo es individual y cuándo es grupal, pero gran parte de las actividades van a ser grupales. Por supuesto, por ejemplo, en el foro de presentación que tienen en esta primera semana, obviamente esa es una actividad que es individual, del mismo modo que la encuesta inicial que tienen, ¿sí? Pero para la semana próxima, que la clase que tienen va a ser asincrónica, van a tener una actividad, ya van a tener una primera actividad que va a ser grupal. Los grupos los pueden hacer de entre 3 y 4 personas. Les sugerimos que intenten conservarlos a esos grupos, sobre todo hacia el final de la cursada, donde el trabajo final, que vayan a hacer de manera grupal, puedan hacerlo con las personas con las que venían trabajando y que estén en condiciones de regularizar y finalizar la materia juntos, ¿sí? Porque por ahí ocurre que empiezan de una manera los grupos y a lo largo de la cursada alguien deja, alguien se va, que por supuesto que no siempre es posible de prever, pero se los vamos advirtiendo, digamos, para que puedan ir pensando estas posibilidades de que esos grupos se mantengan y puedan después trabajar los trabajos finales con los grupos que venían, ¿sí? Y la otra cosa que les queremos, ahí veo que alguien me escribe en el chat, somos un grupo que venimos trabajando desde el año pasado de A5. La idea es que sean entre 3 y 4, como les digo. 5 ya lo consideramos muy numeroso y suele ocurrir que después para algunas reflexiones eh, se hacen como demasiado dispersas. Yo lo que les recomendaría si son 5 es que se dividan. O hacen 2 y 3, o hacen 3 y 3 y suman a alguien más.
¿sí? Tratemos de conservar ese número porque si no se hace demasiado numeroso y después nos hace también difícil ver si verdaderamente se refleja una participación de todos en grupos muy numerosos, ¿sí? Em, Como les venía diciendo entonces, y otra cuestión es operativas que me parece importante tener en cuenta es, yo lo que sí voy a hacer ahora, porque voy mirando me distraen los mensajes de chat. Voy a cerrar el chat, ¿sí? Y empiezo con la parte teórica. Si hay alguna pregunta, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Pero no miro el chat, así no me distraigo cuando voy hablando. La última cosa que les quería decir en relación a lo operativo. No todas las actividades, se los vamos a aclarar a esto, pero sobre todo para que entiendan la lógica operativa, no todas las actividades que vamos a plantear en el campus van a tener una devolución estricta, individual y personalizada porque son 105 estudiantes, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan que planteamos una actividad semanal, más o menos, obviamente se imaginarán que en una semana no llegamos a corregir 105 intervenciones. ¿Sí? Incluso aunque las hicieran de manera grupal. Entonces, tengan paciencia con las devoluciones o incluso a veces puede ser que la devolución sea la etiqueta de participó para que en el aula virtual quede claro que esa actividad está cumplida y que hagamos unas devoluciones generales en los encuentros sincrónicos o en escrituras que les dejemos de manera general. ¿Sí? Tengan siempre esto en cuenta porque por ahí se asustan cuando ven el campus virtual se le suele enviar una notificación. Cuando nosotras, por ejemplo, le ponemos en una actividad participó, el campus le suele mandar una notificación que dice que recibieron una retroalimentación. Y la retroalimentación muchas veces es simplemente esa etiqueta. No es que hay una otra retroalimentación y como no la ven, se suelen asustar de que hay algo que no están viendo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Puede ser que en algunas actividades no haya una retroalimentación escrita, sino que puede ser solo la etiqueta de participar para que quede planteado que esa actividad está cumplida y que las retroalimentaciones más detalladas las hagamos en una escritura conjunta para todos o en uno de los encuentros videosincrónicos. Y la última cuestión es respecto de la mensajería. Por supuesto que vamos a tratar de contestar los mensajes en, en el tiempo, en el menor tiempo posible, pero en términos generales, como si fuese, digamos, cualquier otro tipo de materia o como si nos organizáramos en torno a otros tipos de materias, nosotras tenemos disponibilidad para esta materia los días jueves por la mañana. Con lo cual, preguntas, consultas, dudas que vayan quedando, las vamos a contestar en términos generales, a menos que pase algo excepcional o que haya algo urgente, por ejemplo, no sé, un paro o alguna cosa que haya necesidad urgente de responderla antes, en general la vamos a responder los días jueves. ¿Sí? O sea, nos vamos a ordenar de esta manera porque no podemos tampoco contestar mensajes todos los días en cualquier horario. ¿Sí? Así que esto más o menos para que nos organicemos, o sea, para que se den una idea, nuestra materia se da los jueves, ¿sí? Después ustedes tienen toda una semana para completar lo que hayamos dejado. Y el siguiente encuentro es el siguiente jueves. A veces sincrónico y a veces asincrónico, pero lo mismo que sean, aunque sean encuentros asincrónicos, los días jueves, nosotras estamos disponibles en este horario. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay consultas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí más o menos la parte más operativa? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Si no, ya arrancamos con lo teórico. Bien, bueno, entonces vamos con la parte más teórica. Bueno, fundamentalmente hoy lo que vamos a arrancar es con un repaso acerca de qué es el currículum, qué es todo este material que ustedes van a ver, es el material que tienen en el extenso apunte de cátedra que realizamos con el profe que estaba antes en la cátedra, Gastón Dykes, eh, que se llama Una ayuda a memoria y que tiene que ver con casi todos los contenidos o gran parte de los contenidos que vamos a estar trabajando en el seminario. ¿Sí? Lo que vamos a tomar acá de estas definiciones son dos cuestiones. Por un lado, una definición que podemos pensar como del orden más de lo que se refiere al currículum prescripto, que es esta que establece que el currículum
Es un documento elaborado por el Estado a través de sus ministerios, donde se establece aquello que tiene que ser abordado en las escuelas como normativa que garantiza, de algún modo, un marco de igualdad para todos y todas. Está compuesto por objetivos, contenidos y estrategias. Este tipo de definiciones, digo, partimos de la idea de que el currículum es un espacio legal donde se especifican los contenidos a desarrollar en el sistema educativo y después dentro de eso cómo se puede especificar esta definición. Y esta que acabo de leerles está en el orden de lo que podríamos considerar el formato del currículum prescripto, ¿sí? Ahora, podemos pensar y sabemos que el currículum, además de eso que, por ejemplo, si volvemos a la definición anterior, es un documento elaborado a través de ministerios donde se establece lo que tiene que ser abordado en las escuelas, sabemos que además el currículum también tiene que ver con, si tomamos la definición más bien de orden de lo prescripto de lo real, con prescripciones y consensos respecto de esas metodologías, objetivos, contenidos y criterios de evaluación que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje y que también incluyen elementos que no necesariamente están explicitados en los documentos oficiales, sino que subyacen en las prácticas y que no están estrictamente declaradas. ¿Sí? Esto es lo que también muchas veces se puede pensar con el concepto de currículum oculto. Es decir, que hay un elemento del currículum que está prescripto, que tiene que ver con lo que se nos indica que debería tener como contenido, como objetivos y demás, y después la reinterpretación que los docentes hacen de esos contenidos, pero no solo la reinterpretación escrita de esos contenidos, sino también eso que se pone en juego en el aula y eso que hacemos estrictamente como práctica dentro del aula, que muchas veces están en el orden de lo no prescripto o incluso de aquello que no sabemos que estamos enseñando, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a trabajar hoy es esta idea, porque la sexualidad, en términos generales, se trabaja y atraviesa todos los espacios en los que se desarrollan los seres humanos, y el aula, por supuesto, no está exenta de eso, y muchas veces porque no está explicitado, consideramos que no estamos hablando o trabajando sobre sexualidad, ¿sí? No obstante, consideramos desde esta cátedra esa famosa frase de, de Eleanor Faur que dice que toda educación es sexual, ¿sí? Entonces, desde ese lugar consideramos que tenemos que revisar qué estamos enseñando en el orden de la sexualidad. Para eso entonces vamos a tomar una noción de currículum que a nosotros nos parece la más adecuada o la que más se alinea con lo que estamos trabajando, que es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, porque también lo que tenemos que pensar es que quienes definen el currículum prescripto están enmarcados en una cultura, ¿no es cierto? O sea, que esas definiciones, esas pugnas, esos conflictos que dan entre distintos sectores, también expresan los conflictos de poder que existen sobre qué es lo que se debe enseñar, ¿no? Entonces, es una síntesis de estos elementos culturales, va a decir de Alba, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. También podemos pensarlo como una síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social, y también podemos considerarlo como una propuesta conformada por aspectos estructurales formales y procesales prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el acontecer de los currículos en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico, no mecánico y ni lineal, ¿no? Bueno, fíjense en esta definición la cantidad de elementos que tenemos, ¿no? La idea de, que decíamos, de elementos culturales que conforman, dice de Alba, una propuesta política educativa, o sea, que sintetiza también una posición política de quien construye el currículum.
que está pensada e impulsada, como justamente mencionábamos antes, por grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y son contradictorios y por lo tanto entran en pugna y tienen que generarse negociaciones y consensos respecto de qué es lo que se considera digno de enseñar en un currículum, que además en términos generales siempre está impregnado de una ideología o de la ideología dominante en un punto mayor o menor. Y justamente ella habla también de esto, ¿no? De los mecanismos de negociación, de imposición social y de todos esos aspectos estructurales que son formales, pero que también son prácticos respecto de lo que efectivamente se pone en juego en la construcción del currículo, ¿sí? Y por tanto también lo considera profundamente histórico. Por ejemplo, hay algunos trabajos que consideran o estudian en qué momento, por ejemplo, se pensó que era necesario trabajar o incluir en el currículum una determinada disciplina, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que plantean, que son relativamente más o menos conocidos, pero no son los únicos que plantean, por ejemplo, en qué momento la biología se empezó a considerar como un contenido digno de ser enseñado, que debía ser enseñado en la escuela, ¿no? Y dentro de la biología, ¿qué cosas de la biología eran las que se debían enseñar en la escuela, ¿no? Digo esto pensando en que tampoco todos los contenidos que se dan en la escuela siempre se pensaron como contenidos que tenían que darse en la escuela. A veces sí, a veces no, depende de las épocas, etcétera. En este sentido, y como decíamos antes, como toda educación es sexual, como dice Graciela Morgade, eh, tenemos que pensar entonces qué es lo que estamos enseñando cuando enseñamos, pensando o no pensando estrictamente en torno a la sexualidad. Y para eso nos parecía que era importante poder rescatar una de varias definiciones o por lo menos de elementos interesantes para poder pensar la sexualidad, que es esta expresión, esta afirmación que hace Guasira López Louro, respecto en primer lugar de una observación que es que la concepción de la sexualidad generalmente, y esto es muy común en la escuela, suele estar anclada en el cuerpo, dice ella, y en el supuesto de que todos vivimos nuestro cuerpo de manera universal de la misma forma. Sin embargo, dice, entendemos que la sexualidad involucra rituales, lenguas, costumbres, representaciones, símbolos, convenciones, procesos profundamente culturales y plurales, y desde ese contexto y desde ese punto de vista, no hay nada que sea exclusivamente natural en la materia, es decir, en la sexualidad, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Les hace ruido? ¿Les genera preguntas? ¿Les resulta conocido? ¿Cómo lo ven? Hola, profe. Las definiciones del currículum sí me resultan conocidas porque son como los autores que damos en el profesorado. ¿Y respecto de la sexualidad? Sí, con respecto a la sexualidad, también es como que lo veo a esta parte como la diferenciación entre incluso sexo y género, y también lo relaciono con lo que es sexualidad para el psicoanálisis, por ejemplo, que es una sexualidad amplia y que tiene también que ver con estas cosas que estás planteando. Bueno, está bueno ese aporte que haces. A ver si alguien más se anima a conversar o comentar algo más sobre esto. ¿Alguien más tiene alguna impresión sobre esta idea de lo que es la sexualidad y de cómo normalmente se entiende la sexualidad? Bueno, parece que hay varias participantes, pero muy mudas, ¿eh? Está bueno que podamos conversar también porque podemos construir y saber desde qué lugar estamos hablando. Por ejemplo, cuando la compañera recién está planteando lo que a ella le resulta conocido, a mí me sirve para saber sobre qué puntos no me hace falta ahondar tanto y sobre qué puntos
puedo seguir conversando, ¿no? Bueno, algo que ustedes deben saber también como docentes, ¿no? Evelyn me escribe, veo por el chat, Evelyn, ¿no te animás a hablar? Así podemos generar una conversación y no las leo yo como poniéndoles vos yo a ustedes. Van a ver que Sí, también desde las epistemologías feministas es importante que cada uno, cada una tenga sus voces, ¿no? Que no seamos los otros los que hablamos por alguien. En este sentido, entonces, como veníamos diciendo, la sexualidad es algo que atraviesa todas nuestras prácticas cotidianas y nuestros vínculos y nuestras relaciones. De hecho, como decía la compañera, podemos pensar, por ejemplo, en esta concepción de sexualidad más ampliada que plantea el psicoanálisis. En parte, muchas de estas autoras están pensando y dialogando ahí con el psicoanálisis. Eh, pero también lo que podemos pensar es esta idea que planteaba Guasira, que es que solemos o tendemos a pensar que el cuerpo se vive de una determinada manera, o que las personas vivimos nuestros cuerpos de una determinada manera. Ustedes van a ver, de hecho es la actividad que van a tener en la clase número 2, una situación, por decirles, que vamos a trabajar específicamente, pero es una entre varias, que suele ser, por ejemplo, cómo se vive la menstruación para las jóvenes. ¿No? O por lo menos para los cuerpos menstruantes. Digo, y ahí vamos a introducir incluso esa diferenciación, ¿no? Entonces, ¿qué decimos respecto de la menstruación? ¿Qué no decimos? ¿Cómo la nombramos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo creemos que la están viviendo los cuerpos menstruantes? ¿Cómo suponemos muchas veces que menstruar es equivalente a hacerse señorita, esta lógica o estas frases que aparecen, ¿no? Digo, o cómo consideramos que la sexualidad, el encuentro con otros pares, se juega ahí algo de lo que implica, vieron, cuando, por ejemplo, los niños muy chiquitos juegan con alguien que es un varón juega mucho con una nena y entonces a los adultos automáticamente le hablan de que tiene una novia o de que se puso de novio o de que le gusta esa nena, ¿no? Digo, cómo además los adultos asumimos, ¿no? Una sexualidad con determinadas características y asumimos esta idea de lo que está anclado en el cuerpo y cómo los otros viven esa sexualidad, y entonces empezamos a significarle al otro, ¿no? Y a darle sentido, un sentido que muchas veces no tiene nada que ver, digamos, con lo que el otro está viviendo en esa corporalidad o en esa sexualidad, ¿no? Incluso muchas veces poniendo juegos como de roles, como el de la sexualidad heterosexual, cuando se le dice a alguien, esa es tu novia, ese es tu novio, ¿no? Poniéndole una connotación erótica y heterosexual muchas veces a prácticas que son simplemente amistosas entre los niños, ¿no? Que no tienen esa otra connotación que le damos los adultos. Y además, esto que plantea Guasira de que la sexualidad involucra rituales, ¿no? Es decir, estos rituales de, por ejemplo, la fiesta de 15, de que entonces se pasa a un ser adulto, o la menstruación entendida como el pasaje a una posibilidad reproductiva en las mujeres, u otros rituales que, por ejemplo, para los varones implican el hacerse hombre, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en estos rituales que implicaban ir al prostíbulo, por ejemplo. Lo digo en pasado, pero entiendo que no es solamente cosa del pasado. Pero digo, cuando hablamos de esto, ¿no? Lenguas, costumbres, representaciones, eso que normalmente hacen las mujeres, eso que normalmente hacen los varones y que así se reproducen nuestras prácticas de lo más cotidianas, eso también es sexualidad, ¿no? Esto es lo que está tratando de plantear Guasira cuando dice esto. Y por tanto, dice, desde ese punto de vista no hay nada exclusivamente natural. O sea, no hay nada que sea mujer, varón, que sea femenino, masculino, sino que esa es la construcción social que hacemos alrededor de determinadas características del cuerpo. Incluso la lectura, ustedes lo van a ver así en nuestros materiales, porque nosotros trabajamos desde una perspectiva más bien eh, dentro del no esencialismo, lo que podríamos decir en el marco más cercano a las teorías queer no esencialistas, en las cuales el sexo es también una interpretación cultural, ¿no? Es decir, los cuerpos tienen determinadas características
físicas, hormonales, etcétera, pero eso que leemos como, ¿no? Mujer, como varón, como posibilidad de reproducirse de tal o de cual manera, esa lectura que se hace sobre esos cuerpos también es una interpretación cultural. ¿No? Al punto que, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, por ejemplo, los cuerpos intersex a lo largo de la historia han sido completamente invisibilizados o corregidos para entrar en categorías mujer-varón, ¿no? O sea que eso que es verdaderamente, si se quiere, natural, por ejemplo, como un cuerpo intersex, los humanos han hecho mucho esfuerzo por corregirlo y hacerlo encajar en una categoría artificial y cultural, ¿no? Como son las categorías de mujer-varón. Bueno, entonces desde estas lecturas podemos pensar que el currículum es un texto de género, lo podemos pensar como un texto de género, ¿sí? Para Guasira López, el currículum como texto de género implica un texto que corporiza y produce relaciones, produce y reproduce relaciones de género, y da oportunidades de aprender que en un currículum sean enunciadas y estructuradas en contenidos que por un lado valorizan determinadas identidades, en términos generales las identidades de varones cis, heterosexuales y blancos, sobre otras que frecuentemente excluyen, omiten, exilian, invisibilizan, sobre todo a aquellas identidades que se escapan al binario mujer-varón, ¿no? O sea, cuando en nuestras clases hablamos o, por ejemplo, en un lenguaje estrictamente masculino genérico, o incluso cuando en nuestra forma de hablar reproducimos formas en las cuales damos por sentado, por ejemplo, la heterosexualidad de las personas, ¿no? Cuando damos por sentado que las personas son todas cis, ¿no? Todas estas formas de hablar, que por eso digo, no estrictamente las vamos a ver escritas en el currículum, pero sí en nuestras prácticas, y también otras formas de prácticas en las cuales reproducimos diferencias y estereotipos de género, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que un varón va a poder hacer una determinada tarea o lo llamamos para que ayude en determinada tarea que implica fuerza, o cuando a una mujer la traemos para que sea secretaria, ¿no? Vamos reproduciendo en esas prácticas cotidianas del aula formas en las cuales les damos un lugar determinado a varones y un lugar determinado a mujeres, y además solemos pensarlo en ese término binario de varones y mujeres y no de otras identidades que estén por fuera de ese binomio, ¿no? En esta misma línea, para Da Silva, el currículum entendido como texto de género plantea que la construcción del currículum corporiza, es decir, que ubica y posiciona a los sujetos en determinados regímenes de poder, saber y placer, que los construyen como cuerpos y voces autorizadas o legitimadas para hablar, para construir y decidir. El currículum, va a decir entonces, desde ese lugar, es producido a través de relaciones sociales particulares entre grupos sociales interesados, que es un poco esta idea del currículum entendido como conflicto, ¿no? Y dice que por esa razón, por el hecho de que es producto de relaciones sociales interesadas, trae la marca de esas relaciones y de esos intereses. Por eso podemos leer en el currículum, tanto prescripto como en el currículum real o en el currículum oculto, todas aquellas prácticas que refuerzan las lógicas del patriarcado, ¿no? Y que privilegian estos cuerpos de varones blancos y heterosexuales por frente a las demás identidades, ¿no? Para esto, les traje algunas placas para poder pensar cómo se reflejan o cómo podemos pensar algunas situaciones de la escuela, ¿no? Son unas especie de cómics que armaron desde la Fundación Huésped que nos parecieron muy representativos de esto que estamos conversando, ¿no? En una primera que plantea, tenemos que hablar sobre sexualidad con Juan, y dice eso se lo enseñan en la escuela, ¿no? Como que es un contenido, además específicamente a enseñar y no algo que estamos enseñando todo el tiempo en lo que hacemos. Después dice, ¿vamos a trabajar la ESI este año? No, dice la maestra, de eso mejor que se encargue cada familia, ¿no? En la misma lógica de
a quién le toca hacer esto y que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y ese no tenemos nada que ver con eso asume que no estamos enseñando, ¿no? Cuando en realidad enseñamos desde el momento en el que para insultar a alguien le decimos maricón, o le decimos gorda, o le decimos negro. Digo, todo esto también forma parte de la ESI, ¿no? O sea, cómo interpretamos, cómo pensamos esos otros cuerpos y a los demás en términos generales. Y eso lo aprendemos sistemáticamente, digo, no hace falta que tengamos una sistematicidad respecto de, por ejemplo, cómo discriminar a las personas que no se ajustan a la heteronorma, ¿no? Lo aprendemos en la socialización de manera casi inmediata. En la otra viñeta dice, los adolescentes no vienen a la consulta para hablar de sexualidad, ¿no? Están los médicos en el consultorio y mientras tanto la otra escena es una piba que dice... La primera vez imposible quedar embarazada, me la dijo Miro que ella tuvo sexo, mientras otro pibe está mirando pornografía, mientras otra de las chicas está viendo una canción de reggaetón que canta Yo soy tu dueño, ¿no? Como todas las otras escenas en las que se está aprendiendo sexualidad mientras los adultos están completamente en otra o pensando que hay un otro que se va a encargar de eso específicamente, ¿no? La siguiente escena es en un aula que dice, bueno, vamos a ver si podemos descifrar esta frase entre todos. Y dice, la jornada de actualización docente, la educación sexual integral es transversal a todas las áreas y es un deber de toda la comunidad educativa, ¿no? Esto como también dando lugar a eso que todavía no se termina y es inconcluso porque siempre se está trabajando, ¿no? Pero que no se termina de comprender muchas veces o de incorporar muchas veces que la educación sexual, por ser integral, es transversal y que por tanto es un deber de todos como agentes educativos y no solamente de algunas áreas estatales, algunos espacios curriculares, ¿no? La siguiente placa dice, ¿alguna duda? La profesora está explicando por sobre anticonceptivos, ¿no? Y los pibes le están preguntando, ¿por qué Juan se enojó cuando lo invité al cine? ¿Está bien que la médica me obligue a ir con mi mamá? ¿Por qué no podemos traer polleras por arriba de la rodilla? Y la maestra le dice, sexualidad, chicos, estamos en clase de educación sexual, ¿no? Que esta es la otra vieja idea de que sexualidad o educación sexual implica métodos anticonceptivos, ¿no? Que si bien esto ya está muy discutido y muchas veces creemos que estamos ya bastante más allá de eso, seguimos viendo, incluso seguimos viendo en las planificaciones que les pedimos muchas veces al final de este seminario, que cuando decimos, bueno, planifiquemos una clase o una didáctica que tenga que ver con sexualidad, aparecen los métodos anticonceptivos, ¿no? Lo vamos a ver también un poquito más adelante con qué implica también pensar la sexualidad como un riesgo, ¿no? Pensar la sexualidad desde el lugar de amenaza, digamos. Y entonces desde ese lugar, por ejemplo, las relaciones vinculares, ¿no? El pibe que invita a otro pibe al cine y se enoja porque asumirá que no es homosexual y se tiene que defender de eso y le pega, ¿no? O que la otra piba está preguntando por qué tiene que ir con un adulto a una consulta que quiere ir sola, o por qué las polleras tienen que tener determinada longitud, todo eso que está en el orden también de lo que es sexual y la maestra lo descalifica como no sexual, ¿no? Y por tanto, digo, no da lugar a esas preguntas, ¿no? Entonces, pensando, como decíamos, el currículum como texto de género y pensarlo así el currículum, implica, entre otras cosas, acá estoy tomando algunos aportes también de Bonder y de Morgade para pensar estas cuestiones, que ellas plantean que implica revisar las nociones de cuerpo que subyacen en nuestras prácticas, y las formas sutiles que tenemos de regular y disciplinar los cuerpos, los deseos, los sentimientos, los ideales y las fantasías. Y después Bonder también habla, por ejemplo, de afectar profundamente los núcleos duros de conocimiento. Y va a decir que para eso, Morgade, perdón, Bonder es la que plantea en relación también a esta idea de las nociones de cuerpo. Morgade va a decir que afectar profundamente los núcleos duros tiene que ver, entre otras cosas, también, y esto es muy interesante, con afectar y repensar la tradición escolar sobre lo que es conocimiento legítimo,
sobre cuál es la construcción del conocimiento legítimo y de cuáles son los modos de transmitirlo y de evaluar sus resultados, ¿no? O sea, que no es solamente lo que enseñamos, sino también cómo llegamos a la conclusión de que eso que enseñamos es lo legítimo, ¿no? ¿Quiénes intervinieron en esa puja de intereses y en esas negociaciones? Y esto es un tema básico respecto de ESI, porque muchos contextos que son hostiles y adversos, por ejemplo, para enseñar la ESI, nos implica pensar con quiénes podemos hacer alianzas, con qué espacios curriculares podemos hacer alianzas para poder efectivamente trabajar contenidos a veces que no son muy bienvenidos en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, desde ese lugar, también afectar esos núcleos duros del conocimiento implica, entre otras cosas, pensar cómo se llegó a la conclusión de que este conocimiento es legítimo y el otro no, cómo se construyó ese conocimiento legítimo y cómo lo transmitimos y lo evaluamos, ¿no? Esto que yo les decía hace un momento de, por ejemplo, esta historia que leí hace muy poquito en una tesis justamente de graduación de la licenciatura respecto de, por ejemplo, cómo se decide dar biología como un contenido curricular, ¿no? Cómo esa materia o ese contenido empieza a pensarse como un contenido necesario y legítimo para estar dentro del currículum escolar, ¿no? Esto, digo, nos da la idea de que todo contenido es una discusión, ¿no es cierto? O sea, todo es una negociación que implica pensar por qué creemos que eso vale la pena ser enseñado y para crear y construir qué sujetos creemos que eso vale la pena ser enseñado. Y la otra cosa, que es la que plantea Bonder, es la parte de la regulación y el disciplinamiento, ¿no es cierto? De qué manera también contribuimos al disciplinamiento de los cuerpos. ¿No? Cuando permitimos algunas preguntas y no permitimos otras, o cuando permitimos algunos temas y no permitimos otros, o cuando elegimos no escuchar también algunas preguntas, ¿no? Entonces, en el marco de estas ideas sobre el currículum, vamos a pensar, sí, acá Florencia dice el famoso currículum oculto, exactamente, ¿no? De eso estamos hablando, digo, de todo eso que no enseñamos de manera explícita, pero lo enseñamos, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos qué implica entonces pensar la educación sexual integral como política pública, ¿no? Y de ahí tenemos que partir de la base de dos conceptos que ustedes los van a ver en el material, que es cómo se construye una política pública, o sea, y cómo llegó en su momento, y actualmente también podemos pensar cómo se discute la ESI como política pública y cómo se llega a instalar como un tema en la agenda de la política pública. Para todo esto, digo, para este pensar, esta disputa, esta negociación respecto de cómo un tema llega a una agenda pública, porque para llegar, por supuesto, al currículum, tiene que llegar en algún momento y previamente a la agenda pública, ¿no? Entonces, pensar la ESI como política pública implica pensar, como a cualquier política pública, quién y cómo problematiza un asunto, en este caso la sexualidad, ¿no? O sea, quién y cómo problematiza la sexualidad. ¿Quién, cómo y cuándo logra convertirlo en una cuestión? ¿Sobre la base de qué recursos y de qué alianzas? ¿Con quiénes se alían? ¿Con qué oposición? ¿Y cuál es la definición inicial de esa cuestión? Que en este caso podríamos pensar la sexualidad, ¿no? Cuando la sexualidad se reduce, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, y sobre todo se entiende la sexualidad adolescente como un riesgo y como un peligro que hay que prevenir o que hay que evitar, ¿no? Lo que nos encontramos son estas famosas jornadas de métodos anticonceptivos en los que interviene, por ejemplo, un médico, ¿no? Y entonces desde ese lugar aparece toda esta lógica higienista en la que hay que tener mucho cuidado, prevenir, cuidar, y la sexualidad queda simplemente en ese orden, ¿no? Y no en el orden del encuentro con otro, de algo del orden del disfrute, que además puede o no tener que ver con la genitalidad, digamos. Para eso rescatamos, esto lo van a ver también en el apunte, lo que mencionamos como el ciclo de las políticas públicas, que en realidad es un concepto de García Garduño, que es esta idea de que primero, para lograr la formación de agenda, digamos, para que un tema entre en la agenda pública, primero se tiene que formular como un problema, se tiene que analizar alternativas de solución, se tiene que proponer una adopción de una de esas alternativas de solución, se tiene que implementar y se tiene que evaluar, ¿no?
Digamos, esta es la lógica que siguen en términos generales la producción de las políticas públicas. Que también hay que tener en claro que a veces, lo van a ver también en los apuntes, las políticas públicas pueden encontrar coyunturas históricas en las cuales encuentran mayor posibilidad de entrar a la agenda pública, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a trabajar también, pero en el año 2018, en el marco de la discusión sobre la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, a pesar de que la Ley de Educación Sexual Integral se había sancionado en el año 2006, por ejemplo, recién en el año 2018 aparecen los llamados lineamientos curriculares que tienen que ver, entre otras cosas, con profundizar y ampliar algunas cuestiones que están ya planteadas en la ley, pero que vienen sobre todo a colación de la discusión sobre que antes que autorizar la interrupción voluntaria del embarazo había que pugnar por educación sexual integral, ¿no? Una discusión que en el 2018 estaba en esos términos, pero que en el 2006, cuando se tenía que aprobar la ley de educación integral, en realidad muchos de los sectores que después decían que hacía falta educación sexual integral, no querían aprobar la ley de educación integral, ¿no? Entonces digo, esto nos va dando la idea de cómo en realidad también estas discusiones son permanentes negociaciones y cosas que están permanentemente en pugna. De hecho, bueno, obviamente en la actualidad lo podemos observar de manera muy sencilla porque en el marco actual hay un gran ataque hacia la ESI, ¿no? Hacia la baja de contenidos, hacia una bajada de línea muy fuerte respecto de que las identidades entran dentro del binomio varón-mujer exclusivamente y no existen otras identidades, ¿no? Entonces, podemos ver también que además estas discusiones son discusiones que están permanentemente en pugna, en conflicto, y que lamentablemente tampoco es que cuando se llega a un acuerdo, por ejemplo, una legislación como la ley de identidad de género, eso quiere decir que las discusiones se han saldado, ¿no? O que se ha llegado a un acuerdo, a un consenso generalizado donde eso después no se puede retroceder, digamos. Bueno, y la última cuestión que me gustaría que trabajemos hoy, antes de terminar la clase, es los niveles, y esto ustedes obviamente también lo deben saber respecto de los niveles en los cuales podemos pensar que se observan las políticas públicas, pero que me gustaría que lo podamos ir viendo en algunos de en algunos detalles, ejemplos que he elegido yo, pero que podríamos pensar muchos otros. Eh, que son, bueno, el supranivel, que son las políticas globales materializadas por los organismos internacionales como el Banco Mundial o la ONU o el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de las más explícitas en este sentido, por ejemplo, son los Objetivos del Desarrollo Sostenible que plantea la ONU, entre los cuales está la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, por ejemplo, entre muchos otros, pero digo estrictamente vinculados a género. En relación al macro nivel, podemos pensar aquellas políticas que se llevan a cabo por el Estado Nacional, por ejemplo, la propia ley, la 26.150, pero también todas las demás que están abonando el camino de la 26.150, y que incluso son anteriores, como por ejemplo las de régimen de inasistencia para alumnas embarazadas, o también, un poquito más adelante, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, o el plan ENIA, que era para prevenir y reducir la cantidad de embarazos no intencionales, ¿no? O el plan ENIA que actualmente está, por ejemplo, desmantelado y que en la última evaluación que habían hecho del plan se había llegado a la conclusión que había llegado a reducir algo así como el 50% de embarazos no intencionales, ¿no? Después, a nivel meso, podemos pensar en el caso de nuestro tema en particular, que es el sistema educativo, atañe a aquellas políticas provinciales, ¿sí? O sea, vamos pasando en relación a las políticas públicas por niveles, ¿no? El nivel internacional, el nivel nacional, el nivel provincial, que tiene que ver, por ejemplo, con o leyes particulares de cada provincia o las reinterpretaciones que muchas veces se hacen de las leyes nacionales. Vieron que en muchos casos una provincia, por ejemplo, hace además de la ley nacional, además de tener la ley nacional de educación sexual integral, tienen una propia ley provincial de educación sexual integral que reinterpreta, establece, especifica algunas cuestiones en relación a la nacional o que refuerza algunas cuestiones, ¿no?
En Santa Fe, por ejemplo, hay una de esas leyes, es la de implementación en todos los establecimientos educativos oficiales del tratamiento de la educación sexual, de la educación sexual y, por ejemplo, los planes de estudios de carrera de formación docente o las orientaciones curriculares jurisdiccionales por nivel, así como también lo que conocemos como los programas y los equipos provinciales de ESI. El nivel micro, que está referido a la organización institucional, o sea, en este caso sería nuestro establecimiento educativo, que es desde donde se interpreta el currículum al interior del establecimiento educativo, ¿no? Incluye documentos como el proyecto educativo institucional o el proyecto curricular, ¿no? Y toda acción en el marco de la organización escolar que tienda o no a implementar la ESI, incluso en aquellos acuerdos o en aquellas acciones que no necesariamente están explicitadas en un documento, ¿no? También tiene que ver, digo, en esto, como por ejemplo, cuando algunos docentes dan algunos contenidos y son llamados la atención también, ¿no? Digo, es una forma de algo no explícito, pero que es política de la institución no explícita no hablar de determinadas cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, Acá es donde cobra particular relevancia, acá y en el siguiente nivel, que es el nano, es donde cobra en particular relevancia la idea del currículum oculto, ¿no? Porque tiene que ver con aquello que no se dice, pero que se practica o que se hace efectivamente, ¿no? Bueno, y el nivel nano, que es el nivel de las prácticas individuales, de la materialización, en este caso del currículum, en el marco de nuestra propia aula, de nuestra propia práctica, ¿no? Lo que hacemos, lo que efectivamente hacemos dentro del aula. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero hace un tiempo nos contaba una compañera de en las escuelas técnicas cómo, por ejemplo, los varones manejaban las máquinas y las mujeres limpiaban después de haber hecho la práctica, por ejemplo, ¿no? Digo, estas cosas que no están explícitas, que no están escritas, pero que muestran cuál es el lugar que le corresponde a cada uno, ¿no? Bueno. Acá yo les traigo algunos ejemplos para pensar los niveles. Para pensar el nivel, no les traje el nivel supra porque me parece que es como el más evidente y el que podemos buscar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Banco Mundial, ONU, etcétera. En el, en el, en el nivel macro, entonces, teníamos, como decíamos, la propia ley, la 26.150, la que dice, por ejemplo, que la educación sexual integral articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esta es la lógica de la integralidad, ¿no? Y que va desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria. Acá lo que me interesaba poner en juego es que, por ejemplo, en el caso de la universidad, por la característica propia que tienen las instituciones universitarias, las universidades, que es el de su autonomía, no es vinculante ni esta ley ni ninguna otra que esté en el marco eh, que esté en el marco de la educación obligatoria, ¿no? Excepto la ley de educación, específicamente la ley de educación superior. Entonces, al estar en el marco de la autonomía universitaria, la ley de educación sexual integral es en sí misma no vinculante. Cada universidad debería adherir o no mediante sus órganos de cogobierno. En términos generales, en las universidades lo que se hizo fue adherir a ley Micaela, ¿no? A la ley de educación sexual integral, que no son lo mismo, no implican exactamente lo mismo, pero digamos que la conformación política justamente y la entrada en agenda hizo que hubiera mayores posibilidades o se entendiera a la ley Micaela como un espacio más propicio para adherir, ¿no? Porque suponía la conformación, la formación de todos los mandos respecto a perspectiva de género. Lo que pasa es que la ley Micaela no implica después cómo esa formación que podemos recibir los docentes universitarios en el marco de la perspectiva de género va a impactar o se va a transversalizar en el currículum, ¿no? O sea, se establece la capacitación, pero después no hay unas otras instancias, por lo menos establecidas en la ley, como sí lo establece la ESI. Por eso ahora en realidad también hace un tiempo que se está discutiendo mucho en relación a la ESI dentro de la universidad, ¿no? O sea, o cómo deberíamos pensar la ESI dentro de la universidad en este sentido también, en qué prácticas sostenemos, en cómo pensamos los cuerpos, en cómo se organizan los cuerpos en las aulas, en los pasillos, ¿no?
Entonces, esta no vinculación de la universidad a la ESI supone, por ejemplo, una brecha, sobre todo con las escuelas preuniversitarias, que responden a la lógica universitaria, o sea, que están enmarcadas en la ley, desde la ley universitaria, pero que son escuelas, ¿no? Y entonces abre una brecha entre lo que son las escuelas preuniversitarias y las provinciales, así como también en la formación de profesores que están egresados de institutos terciarios respecto a profesores que están graduados de institutos universitarios, de profesores universitarios, de profesorado universitario, ¿no? O sea que además ahí podemos ver la brecha entre niveles en los que, dependiendo de dónde se depende justamente, es el tipo de formación que se recibe. ¿Mm? Otro punto, por ejemplo, para pensar esto que decíamos de las tensiones, las negociaciones, lo que permite que un tema entre en agenda, que salga una ley, por ejemplo, es el famoso artículo 5, que es el de la adaptación de las propuestas a la realidad sociocultural y el respeto al ideario institucional y las convicciones de su miembro, que es lo que permitió en muchas escuelas, sobre todo de orden confesional, trabajar con la idea de educación para el amor o educación emocional muchas veces, donde en realidad se siguen afianzando ideas en torno a la heteronormatividad, ¿no? El sexo como un fin reproductivo en sí mismo e incluso también la abstinencia como el único método posible de prevención. Este artículo fue muy discutido, siempre es el que está en discusión, el que se intenta sacar y es el que en verdad ha permitido que la ley pueda salir y se pueda sancionar, pero que es el que a su vez genera muchas veces o funciona como paraguas para gran parte de las resistencias que mantienen aquellas instituciones de orden más conservado, ¿no? Ahora, si pasamos al nivel micro, pensando en las legislaciones provinciales, yo he ido dejando algunas noticias, ¿no? Como eh, perdón, siguiendo estas son las noticias en las que seguimos del nivel macro. De, por ejemplo, lo que veníamos diciendo, la desmantelación del plan ENIA, que reducía embarazos en la adolescencia, la modificación de la ley de identidad de género, que implica que no se pueden usar más bloqueadores hormonales para menores de 18 años, lo cual implica una complicación muy grande para aquellas personas que no se perciben o que no han decidido, por lo menos todavía, su identidad de género, porque una vez que hay alguna serie de cambios hormonales que una vez que comienzan son irreversibles, y lo que hacen los bloqueadores hormonales es postergarlo en realidad, ¿no? No implica una modificación duradera sobre el cuerpo, sino que lo que implica es que la persona pueda tener un lapso de tiempo para poder decidir antes de que empiecen cambios hormonales irreversibles. Esta, por ejemplo, es la agenda nacional y la agenda pública en este momento, ¿no? O sea que por eso decíamos esto de cómo implica conflictos y negociaciones. En este momento estamos renegociando cosas que ya habíamos discutido, digamos, ¿no? Ahora sí, digo, pasando al nivel provincial, lo que decíamos esto de, por ejemplo, de cómo cada provincia puede o armar otras leyes o reinterpretar las leyes. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe podemos ver esta disposición, que es del año 2016, en la cual, por ejemplo, es interesante lo que plantea, que es que la enseñanza en educación física tendrá que ser mediante la agrupación por secciones o divisiones que favorezcan la integración de género y la atención a la diversidad, o sea, discutiendo esta lógica, seguramente en la que muchos de ustedes, al igual que yo, fuimos enseñados en educación física, donde las mujeres estaban por un lado y los varones estaban por otro. Esa división, por ejemplo, en educación física que no tiene ningún sustento específico, ¿no? O sea, se puede argumentar después por qué se pensó que había que hacer eso, pero esa división está argumentada en prejuicios, ¿no? De lo que pueden hacer los varones, de lo que pueden hacer las mujeres, y también la pregunta de qué pasa con aquellas personas que no se identifican dentro del binomio, o sea, ¿dónde van? ¿No? Algo que también ocurre mucho con los baños, ¿no? El tema con los baños. Bueno, entonces en esta misma ley lo que se establece es que las solicitudes deben estar debidamente fundamentadas y los agrupamientos deben respetar la diversidad,
la consideración respectiva del género y el derecho a la formación corporal y motriz de todas, todes, les estudiantes. La ley que en Santa Fe se peleó, digamos, mucho para que haya una ley de educación sexual integral provincial, y este es un proyecto, por ejemplo, que nunca llega al Senado, ¿no? Sistemáticamente pierde estado parlamentario y entonces no llega ni siquiera a discutirse. Bueno, digo, esto es otra lógica provincial. Hay provincias que sí tienen su propia ley de educación sexual integral. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que efectivamente sí reglamenta para su propia provincia, o sea, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona como una provincia y reglamenta la educación sexual integral. Ustedes van a poder ver que, por ejemplo, lo que tiene interesante esta legislación, además de que tiene todo el articulado similar y en consonancia, obviamente, con la ley nacional, lo que agrega de interesante esta legislación es dice que la aplicación de los contenidos referidos en el párrafo anterior, que son todos los de orden de educación sexual integral, deben tomar especialmente en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originarios y las jurisdicciones podrán enfatizar contenidos de temáticas específicas en función de las características de sus poblaciones cuando ello no entre en contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos bueno, de la ESI, ¿no? De la ley de ESI. Después tenemos esta otra apertura de conflicto que tiene que ver con que en los recortes de nación y los ataques específicamente a la ley de ESI, no obstante eso, hay 13 provincias entre las cuales está Santa Fe que todavía mantienen y siguen integrando y funcionando y rigiéndose con la ESI, ¿sí? Hay otras 4, por ejemplo, en las que se eliminan y por supuesto que el recorte presupuestario muchas veces hace que se tengan que recortar las partidas específicamente para esos contenidos, ¿no? Estas noticias que son más viejitas, son de hace un par de años, pero por ejemplo hablan de justamente lo que decíamos antes, como por ejemplo en una de las escuelas de enseñanza media de Rosario se arman baños mixtos, entonces esto de alguna manera lo que hace es evitar, digamos, tener que elegir una identidad de género específica para poder ir al baño, ¿no? Que en general está entre varones y mujeres. O también esta otra, que es en una otra escuela de Rosario, en donde se está izando la bandera de la diversidad, ¿no? Digo, estas lógicas provinciales que pueden tener que ver, digo, estas lógicas más dentro de lo meso en el marco de nuestras propias instituciones, de lo que podemos hacer en el marco de nuestras instituciones, por ejemplo, el izamiento de la bandera o la construcción de los baños. Pero también podemos armar otras lógicas en el marco de nuestras instituciones, ¿no? En esto, por ejemplo, en el nivel nano, es decir, en donde nosotros somos quienes organizamos en el aula. Y, por ejemplo, acá podemos ver en una escuela primaria la organización de varones y mujeres que tienen en sus uniformes y en sus barbijos, porque es época de pandemia, el rosado y el celeste, ¿no? Identificando claramente esto en torno al género, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos pensando en la institución y qué estamos pensando los docentes cuando organizamos nuevamente los cuerpos del estudiantado en función del rosa y el celeste, ¿no? Algo que es muy común, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario, ¿no? Esto también recortábamos como algunas imágenes, ¿no? Esto de, bueno, qué se rescata, qué palabras se rescatan con cada una de esas letras que están puestas arriba, pero además cómo se rescata el cuerpo, ¿no? Cómo es la conformación de un varón y de una mujer, qué se le rescata a cada uno, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las que estamos pensando cuando pensamos cuerpo, por ejemplo, cuando tenemos que enseñar el cuerpo humano cómo se ve un varón, cómo se ve una mujer, ¿no? Y después algunas otras cosas que podemos ver en el orden de las prácticas, que también reflejan las intervenciones del estudiantado que tienen que ver con las prácticas escolares, ¿no? Que son
gordo puto, o sea, dos formas de insulto que tienen que ver con la corporalidad y con la heteronorma, ¿no? Este otro acento que decía puto el que se sienta, esto de el insulto sistemático en torno a la homosexualidad, en torno a la gordura, que también nos habla de qué cuerpo estamos construyendo, ¿no? Entonces, digo, esto que cuando lo vemos también en el nivel nano, bueno, y también qué hacemos con eso, ¿no? Lo dejamos pasar, no decimos nada, lo retomamos, cómo lo abordamos para no caer tampoco siempre en una mirada punitiva, ¿no? Digo, bueno, esto también es educación sexual, ¿no? Y para terminar hoy, me gustaría que alguno de ustedes me preste su voz y lea este pequeño cuento muy, muy cortito y conocido de Cristina Peri Rossi sobre una de estas intervenciones escolares. Les pido que me presten la voz, sobre todo porque así no desgasto tanto mi propia voz, eh, que tiene que ver un poco con esto que estamos charlando, ¿no? Con las prácticas cotidianas en el marco de la escuela y en el nivel nano, que tenemos también dos o tres como docentes y que nos dan la idea de qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? ¿Quién se anima a leerlo? Bueno, nadie se No, anima a leerlo. yo me animo, no hay problema. Dale. La lengua excluyente, Cristina Peri Rossi. Yo tenía 5 años. La maestra escribió en la pizarra: todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio, un gran regocijo. Esa tarde, cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. Qué suerte, mamita, tú no te vas a morir nunca, le dije arrebatadamente. ¿Qué? Preguntó mi mamá sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué. La maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales. Y tú eres mujer. Por suerte, eres mujer, dije y volví a abrazarla. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase, querida mía, incluye a hombres y a mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribió esto? ¿Todos los hombres y mujeres son mortales? Pregunté. Bueno, dijo mi madre, en realidad, para simplificar, las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres. ¿Encerradas? Pregunté. ¿Por qué? Porque somos mujeres, me contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué nos encierran? Le pregunté. Es muy largo de explicar, respondió mi madre, pero acéptalo así. Hay cosas que no son fáciles de cambiar. Pero si digo todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No, contestó mi madre. Esa frase se refiere solo a las mujeres. Me entró una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables, como que el lenguaje no era la realidad, sino una manera de encerrar a las cosas y a las personas, según su género, aunque apenas sabía que era género. Además de servir para hacer faldas, el género era una forma de prisión. Muchas gracias, Flor. Ahora dejo de compartir pantalla. Hasta aquí sería eh, la parte teórica, la descripción teórica que les preparamos para ustedes hoy. Me gustaría que dejemos un ratito, nos quedan unos minutos, para ver si quedan preguntas, quedan dudas, quedan consultas o algún comentario que quieran hacer. Son las 11 menos cuarto, hasta las 11, 11 y 5 tenemos planeada la clase de hoy, así que no sé quien quiera abrir micrófono y decir algo, si les quedó alguna duda, alguna consulta o algún comentario. Yo por ahí me atrevo a pensarme un poco. eh, Durante 4 años estudié en la Universidad Nacional de Córdoba
pero obviamente en la parte de ciencias sociales, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, éramos como los progres, a pesar de que la infraestructura era -20, existían muchas políticas públicas eh, que nos hacían diferentes. Por ejemplo, tengo como la imagen muy clara de ese momento de estar al lado de la facultad de química o de matemática, que era todo muy pulcro, no había un rayón, todo era muy bien organizado y El nosotros que cartel. no teníamos ni agua potable, teníamos que ir a otra, o queríamos ir al baño y teníamos que ir a otro lado. Pero en ese mismo momento, en la facultad, se organizó una cantina de personas trans, que era su forma de trabajar, y también al mismo tiempo nos habilitaron baños, hombres por un lado y mujeres y disidentes por el otro. Y en ese mismo baño nosotras aprendimos un montón hablando con esas personas también. Como al principio nos resultó extraño, después nos empezamos a comunicar, nos contaban las violencias que sufrían. Entonces, a pesar de que no había un peso que ponían desde rectorado, desde la universidad en sí, dentro de esa facultad, creo que las cuestiones humanas lo hacían cada vez mejor y uno aprende Bueno, muchísimo sobre eso. está bueno eso que mencionas, pero también fíjate eso, ¿no? La idea de mujeres y disidencias, Ujú, como todas las minorías o les excluides juntes, ¿no? claro. Y esta lógica de que el varón, que se entiende a varón como varón hetero cis, ¿no? Ujú, Eh, que cuando vos decís esto, que es muy interesante, porque por supuesto que hablando con las personas uno llega a conocer mejor muchas cosas, como si los varones no tuvieran que mediar con eso, o hablar con eso, o encontrarse con eso. De hecho, van a ver para la clase 2 esto que yo les decía, que vamos a trabajar un texto específicamente sobre menstruación, esta lógica, por ejemplo, también muy extendida de que los varones no tienen por qué saber de la menstruación, o por lo menos claro, todas aquellas personas que no tengan útero no tienen por qué saber de menstruación, ¿no? sí, Entonces, digo, esto nos da la idea de que hay temas de mujeres, de hecho el libro de Eugenia Tazibachi, que es la persona que vamos a leer para la clase siguiente, se llama Cosa de Mujeres, ¿no? Porque es esta idea de esto es cosa de hombres, esto es cosa de mujeres, ¿no? Y cómo justamente esto que dice Cristina Peri Rossi se nos va encerrando en categoría, ¿no? ujú, Y esto que vos traes como algo que puede haber sido de avanzada en un momento, o bueno, no soy muy adepta a usar palabras como avance y retroceso, o progreso y retroceso, pero digo, esto que aparecía como una ruptura, por ejemplo, de que haya un baño que incluya disidencias, pero que las incluye con las mujeres, ¿no? O sea, y que no obstante se tiene que mantener una división en donde los varones están aparte, ¿no? Y son sí, como siempre. otros, Sí, sí, sí. ¿no? Y es un otro, en términos generales, privilegiados, Pero ¿no? generalmente en términos sociales, Claro, empezamos nosotras o las disidencias y las mujeres a cuestionar esas cosas. Los hombres como que sí. están muy cómodos en su privilegio la mayoría del tiempo y no, salvo que una mujer irrumpa o genere un tipo de diálogo que para ellos es extremadamente incómodo, eh, muy pocas veces se puede lograr comunicar o expresar algo que uno está viviendo en ese momento. Sí, claro, porque además, bueno, hay que renunciar a privilegios para hacer eso, ¿no? Entonces, para quienes se encuentran en posiciones privilegiadas, hay que pensar esos privilegios. Pero también, y va a ser parte de lo que vamos a trabajar en el seminario, nos vamos a tener que encontrar todos con nuestras posiciones de privilegio, ¿no? Porque Por cuando supuesto. pensamos en el binomio varón-mujer, después Ujú, tenemos que pensar que no son lo mismo los varones y las mujeres racializadas que los varones y las mujeres blancas, ¿no? ujú. Que no son los mismos la clase social en la que uno se forma y pertenece. Y desde Pero y esos también lugares cómo sexual. se van entramando en algunos campos privilegios y en algunos campos exclusiones, ¿no? Hasta llegar hasta luego llegar a lugares donde podemos pensar que, por supuesto, que las disidencias y las mujeres
en el marco de clases sociales populares o migrantes, extranjeros, etcétera, suelen ser o terminan siendo nuevamente, digamos, las más excluidas o las menos, o las más violentadas del sistema, ¿no? Pero también vamos a trabajar, por ejemplo, cómo las infancias y las adolescencias en ese lugar de jóvenes inmaduros que no son capaces de pensar o de tener una idea formada o de decidir, también son violentados de manera sistemática por el patriarcado, ¿no? O sea, en esta lógica de que el patriarcado no solamente asume como sujeto hegemónico al varón blanco cis, sino también adulto, ¿no? Peor aún sabiendo que se están legitimando un montón de cuestiones que creíamos que estaban saldadas. Eh, lo veo mucho cuando converso con otras personas, hacen chistes que antes no hacían y es como Claro. ahora se puede hacer de vuelta, como, y yo quedo como sorprendida, como ¿por qué? Se entiende que está pasando socialmente y culturalmente, pero al mismo tiempo es como, ahora hay una validación que hace un par de años no estaba. Sí, también tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que se valida, se habilita socialmente. Mm. Está muy bueno, Flor, lo que traes. Ay, a ¿Alguien mí me más? encanta este ¿Algún otro tema, por eso comentario? soy tan insistente, perdón. No, no hay problema, por favor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna cosa más? Bueno, yo también tuve la oportunidad de habitar la universidad en la Facultad de Psicología acá en Rosario y concuerdo con todas estas prácticas que mencionaba la compañera, pero también pienso en que estas cosas se dan como o en los pasillos o en actividades que están como por fuera de lo formal, todos estos avances. Por ejemplo, yo pienso en mi facu, fue una de las primeras que dejaba levantar las clases para la marcha Ni Una Menos, para lo que es el 8M, todas esas cuestiones, pero eso no coincidía con lo que se daba en el currículo, en el interior de las cátedras, por ejemplo. Como que quedaba como muy diferenciado eso, como que la discusión no entraba en los contenidos mismos. Está bueno eso que decís, Elisa. Hace un tiempo hablaba yo en realidad, con una profe mía. Yo soy psicóloga de formación de base. Y hablaba con una de las que fue mi profesora de adolescencia, que actualmente es una amiga, y charlábamos de cómo en esa época, cuando yo me formé en adolescencia, estamos hablando del año, tampoco fue hace décadas, ¿no? Pero en el año 2005, hace 20 años, yo estudiaba que la salida normal del complejo de Edipo era la heterosexualidad, ¿no? O sea, eso me enseñaban a mí en la Facultad de Psicología. ¿No? Y si bien después en algunas otras materias eso se podía discutir más, menos, etcétera, ese libro, que aparte es como muy conocido y es la base de la psicología evolutiva, que es de los 70, establecía la salida normal del complejo de Edipo hacia la heterosexualidad, ¿no? Así en esos términos. Y bueno, digo, y eso marca, ¿no es cierto? Como vos decís, que después, por ejemplo, se puede hacer una práctica en la que las mujeres esto o lo otro, porque además me acuerdo que en otras materias, por ejemplo, estudiábamos el movimiento pro-choice, o sea, el movimiento abortista, y quedaba muy desligado con pensar la heterosexualidad como la normalidad, ¿no? O sea, pensar la heterosexualidad como la normalidad es una idea bastante criticada, revisada ya, ¿no? Incluso ya desde Foucault, digamos, con lo cual no sé si tenía mucho asidero que en el 2005 se estuviera dando eso, no obstante se daba, ¿no? Y seguramente muchos psicólogos y psicólogas de mi generación habrán seguido formando de esa manera. Digo, no sé después cuánto de eso se puede o no criticar, en qué espacios, pero no quita que siga habiendo disciplinarmente espacios también muy conservadores, ¿no? Yo también entiendo que hay un desfasaje muy, muy grande entre el currículum o la actualización de las temáticas dentro de las universidades. Ujú. Parece que eso Sí, es sí. fundamental de De entender, por hecho, más que se propongan ciertas cuestiones, pero como es el currículum oculto, muy por debajo, o sea, ya hay una estructura que hay que renovar y no se renueva.
Y después queda muchas veces librado, cuando eso no se puede ocupar desde el lugar prescripto, queda como librado a cada persona, a cada docente, como también de manera oculta o no explicitada, incorpora a veces algunos temas, ¿no? Digo, cuando yo les contaba esta anécdota, digo que hablaba con esta profe, ella me decía, sí, y entonces yo trataba de decir cuando daba la clase tal cosa, y poner en tensión eso de tal y de cual manera, pero de una forma que era exclusivamente individual, digamos, ¿no? Desde su concepción, que era otra, que tenía otra perspectiva, pero que lo tenía que hacer también de un modo no tan explícito, no tan evidente, porque era contrario a lo que estaba explicitado en el currículum, ¿no es cierto? A mí me pasa lo mismo, yo soy profesora de inglés y todo el material es muy heteropatriarcal. Entonces trato de, Claro, por ejemplo, que a veces son detalles ínfimos, pero les sigue sorprendiendo a los alumnos. Una bombera, claro. wow, nunca vieron una. Una médica, no un hombre médico. Un enfermero hombre, no una enfermera mujer. Esas cuestiones y quedan como, ah, mira, y son son decisiones muy pequeñas las que tomo en ese sentido de vocabulario o lo que sea. O si Sí, no, yo por no llegué ejemplo, a incorporar entre todas las fotitos que les fui poniendo en el PowerPoint, la foto que había para el Día del Trabajador el año pasado en el Jardín de Infantes de mi hijo, en el cual había un obrero y una claro, enfermera. claro, Digo, lo digo, y esto lo traíamos y de hecho lo charlábamos el año pasado, porque digo, es esto, ¿no? O sea, es un jardín maternal de 0 a 3 años. O sea que de 0 a 3 años estamos trabajando ahí también permanentemente, ¿no? Esto que parece que no, que es después, que no se sabe, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de eso todo el tiempo, digamos. y la Estamos responsabilidad ordenando como a los cuerpos educadores todo de el ser tiempo. conscientes de eso. Parece que Claro, eso es fundamental, como si uno no es consciente y no lo está pensando de esa manera, replica algo que ya diría ancestral. exacto, exacto. Bueno, compañeros, compañeras, hemos quedado poquitos, se han ido la mayoría. Si les parece, dejamos acá, a menos que haya alguna otra preguntita o comentario, que les agradezco mucho los intercambios porque han sido muy, muy buenos y muy ricos. Y les recuerdo que en el aula virtual tienen la agenda de encuentros, vamos a tener algunos sincrónicos y algunos asíncrónicos. Van a tener ahí la agenda de cuáles van a ser sincrónicos y cuáles asíncrónicos. ¿Sí? La semana que viene, por ejemplo, tendremos el encuentro asincrónico. Les hago una aclaración antes de que me olvide, porque ya se está hablando del paro general, ya se está hablando de que nuestro gremio de base adhiere al paro general. En los casos en los que nos toquen paros, el día de la cursada, que sería el jueves, la clase se va a subir al día siguiente, ¿sí? O sea, se va a disponibilizar al día siguiente, no se disponibiliza el día del paro. ¿Eh? Bueno, gente, les agradezco mucho, un gusto haberles conocido y nos vemos en la próxima. ¿Eh? Cualquier Gracias. cosa nos estamos comunicando vía campus. Muchas gracias. Adiós. Adiós.